Todo esto lleva ladrillo en el suelo, terrazos y cosas así, llevan 500 años o más. Y por algo será. Porque vuelve todo, al final. Porque vuelve todo. ¿Todo está inventado? Casi todo lo inventaron los griegos y los romanos, ¿no? En arquitectura y urbanismo también. También. ¿Tú te has estudiado arquitectura? Sí. Por cierto, es mi vocación frustrada. Es que yo, si no hubiera tenido dos manos izquierdas y hubiera sabido algo de cálculo, me hubiera hecho arquitecto. Creo que es fascinante, de verdad. Yo soy muy malo calculando. ¿Eres malo calculando? Sí. Pero soy buen dibujante. Bueno, proyectar no está mal, ¿no? Luego vendrá alguien que te... Oye, Le Corbusier no era arquitecto de formación, ¿no? Bueno, es que buena parte de los arquitectos maestros de la arquitectura del siglo XX no eran arquitectos de academia. Durante la primera mitad del siglo XX, una de las maneras de hacerte arquitecto era estar en un taller de arquitectura y ir pasando etapas ahí dentro hasta conseguirlo. De hecho, hay al menos Le Corbusier, Gropius y Mies van der Rohe, que son así como los tres arquitectos de la primera mitad del siglo XX que lo petaron, por decirlo de alguna manera. Estos empezaron los tres a la vez, coincidieron de la misma manera, o sea, trabajando sin estar dentro de la academia en el estudio de Peter Behrens, que era el principal arquitecto de Berlín de principios del siglo XX. Oye, un tipo como tú, que estudia arquitectura, que le gusta proyectar, ¿no? ¿Por qué el urbanismo? ¿Cuál es el poder transformador, ¿no? Porque la arquitectura parece más obvio, ¿no? Parece obvio que una casa, un entorno donde vives, donde duermes, donde comes, donde haces vida en familia, donde recibes amigos, tiene un impacto en nuestras vidas muy relevante, ¿no? Sí. Pero, ¿y el urbanismo? También tiene un impacto muy relevante. Al final, cuando una de las cosas más bonitas y perversas del arquitecto es que va a condicionar mucho la vida de las personas que vivan en el lugar que ha diseñado, ¿no? Pero claro, una ciudad al final no deja de ser un cúmulo de muchas casas y también de alguna forma estás planificando un lienzo sobre el que van a vivir miles de personas y de alguna manera estás creando una geografía. Cualquiera de nosotros estamos condicionados con nuestro entorno. Si vivimos en una zona en la que hay costa o no, o hay montañas o hay bosques, bueno, los humanos una de las tecnologías y de las grandes creaciones que hemos hecho, si no la más importante junto con la escritura, es la ciudad. Y el arquitecto y el urbanista tiene un poder oculto que es el que planifica una cosa, pasan 200 o 300 años y la gente sigue manteniendo unas pautas básicas que esa persona pensó. Has escrito un libro extraordinario, por lo menos se está hablando de él, yo digo que es extraordinario porque lo he leído y no es porque estés aquí, que se llama Madrid DF, y estuve en la presentación, una presentación por cierto magnífica y muy interesante y muy divertida. Y alguien te hizo una pregunta desde el público y que tú respondiste de una manera, yo creo que contraintuitiva a lo que esperaba la gente de un arquitecto urbanista, ¿no? Que defendiste o relativizaste la crítica al Pau, ¿no? Incluso hablaste de tu propia evolución en relación con el Pau, ¿no? Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora, porque eres usuario, por decirlo de una manera poco técnica, del Pau. Pero me parece muy relevante cómo el urbanismo impacta en nuestras vidas, cómo nos cambia, hablabas de los usos, costumbres. Claro, la vida en comunidad, la vida en familia, la vida en relación con otros. ¿Lo favorece el urbanismo del Pau? ¿Lo favorece el urbanismo en vertical? Según tú, ¿cuáles son las estructuras urbanísticas? ¿De qué manera debemos de planificar nuestras ciudades para recuperar algo de nuestra forma de vida? Me interesa mucho hablar del Pau, ¿no? de esa construcción, ¿no? Donde van familias, van parejas y ahí pasan cosas. La gente se relaciona, nos seguimos relacionando. ¿El urbanismo nos favorece la relación, el del Pau en este caso? El urbanismo puede favorecer las relaciones entre las personas o todo lo contrario. Yo creo que el Pau sobre todo es un sitio flexible. Te diría que una de las cosas que más me interesan del Pau es que al final ha recuperado la manera nuestra de hacer ciudad, que es la retícula, que es una línea que viene desde Grecia y Roma, y la idea de la isonomía y de todos tenemos los mismos derechos y somos iguales. Y por eso se empezaron a crear en Grecia y después en Roma ese tipo de ciudades que rompían... Nos iguala, ¿no? Claro, eran ciudades, se buscaba crear ciudades en las que todo el mundo, y luego España en América es lo que hizo, en el que todo el mundo tenía más o menos pues una parcela igual, una serie de derechos adquiridos sobre su terreno que eran similares. Eso es una cosa que en el Pau de alguna forma hemos recuperado nuestro modelo de hacer ciudad. La tipología de manzana cerrada en la que vuelcan
al interior un patio con una piscina, con una pista de tenis o de pádel o de lo que sea, una zona de juegos infantiles. No deja de ser al final un pueblo con una plaza en el centro. Es muy sugerente esa idea, ¿eh? Si en vez de eso tuviésemos el tipo de ciudad que se construyó en los años 50, 60, que viene del movimiento moderno, pues imaginamos que esta mesa es la parcela y dejamos todo verde y colocamos un edificio de viviendas en un lado y el resto pues es abierto. ¿Cuál es el problema? Que ahí los vecinos no se van a conocer tanto. No es lo mismo que con una manzana cerrada en la que vuelcan todos y en el que hay un espacio público para ellos dentro. Que la crítica que se le ha hecho, para mi gusto, peca de presentista, porque al final no deja de criticar algo que tiene 20 años. Cuando esa ciudad tenga 100 años, o 150, o 200, veremos si sigue habiendo tan poco comercio, si las calles siguen siendo tan anchas o hay bulevares, o hay placitas, o hay otro tipo de cosas. Si evoluciona, igual que el resto de la ciudad, en la que se peatonalizan calles, en las que se cambia. Los últimos años, por ejemplo, en Barcelona se ha hecho esto de las supercuadras, ¿no? Que se han peatonalizado trozos de calles. En 100 años va a haber crisis económicas, de personas concretas que tendrán que vender barato y vendrá gente y comprará barato. Y entonces cambiará la sociología. Hoy en día, en un PAU, al final, que tiene 25 años, buena parte de los que viven allí siguen siendo los pioneros que llegaron en su comienzo, ¿no? Y por tanto es gente que está cortada por un mismo patrón, pero así son todas las ciudades al comienzo. Lo que pasa es que estos barrios tienen por delante toda su historia. Yo siempre he creído que en el fondo son promociones, son ámbitos de desarrollo urbanístico que en cierta forma, en cierto modo, proporcionaban o permitían a las clases medias, por decirlo de alguna manera, vivir en unas condiciones que hasta entonces pues quizás no habían tenido acceso por muchos motivos, ¿no? La trama tradicional de una ciudad, portal, 8 plantas, y en verano te buscas la vida, buscas una piscina, en lugar de esparcimiento coges a los niños y te los llevas a un parque que está a 3 manzanas. En un PAU estás proporcionando unas condiciones de vida que quizás en otras circunstancias no podías haber tenido acceso a ellos, ¿no? Un jardín, un parque, aunque sea compartido el parque. ¿Hay algo de esto? Sí, no, por supuesto. Básicamente es esa la idea, ¿no? O sea, al final es un pueblo en el que 200 personas comparten una serie de espacios. Tiene además una cosa que me parece muy interesante y de la que hablo en el libro, que tiene que ver con que tiene una esencia democristiana, en el sentido en que el PAU al final son espacios desde la calle hasta la puerta de tu apartamento. Tienes una serie de niveles subsidiarios de privatización, por decirlo de alguna manera. O sea, la primera barrera está en la puerta de la urbanización, ¿no? O sea, tienes ahí un conserje, la entrada, y ya quien puede entra. Quien no puede, porque no le han invitado o porque no es propietario o inquilino, pues no va a entrar. Pero una vez que entras, estás en una comunidad que, repito, no son una fila de chalés, sino un espacio que va a cambiar y que en el futuro habrá mucha gente mezclada ahí dentro. Ese espacio tiene zonas comunes, tiene zonas para los juegos infantiles, para los cumpleaños, zonas deportivas, y luego, bueno, tienes ya tu escalera donde conoces a tus vecinos más próximos y después ya tu casa. Además, el hecho de que haya ese espacio interior con esa plaza, por decirlo de alguna manera, hace que de alguna forma tengas que conocer más a tus vecinos de tu escalera también, ¿no? O sea, porque te los vas a cruzar en muchas circunstancias a lo largo del año, aunque sea en verano, aunque sea que tienes que subir a tu casa a recoger una cosa, cuídame al niño, ¿no? Que en un bloque normal, de los que hablaba antes, pues no, muchas veces no conoces a tus vecinos. Hay cierta nostalgia. A veces tengo la sensación de que los tiempos, esta velocidad a la que vamos con estos tiempos, nos impide fijarnos en lo que hay que preservar, en lo que ha funcionado. Hablas de Grecia, Roma. ¿Hay algo? ¿Eres nostálgico? ¿O tienes alguna cruzada por defender alguna idea? A ver, a mí me gusta mucho la historia. Entonces siempre me parece que tener una aproximación histórica al presente y al futuro es útil. Sí que es verdad que es un libro que habla en muchos momentos de la historia de Madrid o incluso de la historia de España, ¿no? Con nostalgia sí hablo de algunas cosas o digo, bueno, al final la historia tiene que servir para aprender de algo también de errores y tirar hacia el futuro de otra manera. Una de las críticas que hago históricas es que
Madrid es una ciudad que en algún momento, hace 300 años más o menos, perdió su originalidad, en buena medida porque sus élites empezaron a mirar hacia afuera y a intentar buscar los referentes fuera y no ver que los tenían dentro. Y eso pasa en la literatura, en la escultura, desde luego también en el urbanismo. Me gusta mucho intentar sacar ese tipo de cosas del lenguaje de los edificios. Si vemos los colegios o los edificios importantes de los palacios, por ejemplo, el Palacio Real de Madrid es una macarrada desubicada. Es un edificio que no tiene nada de madrileño y nada de español. Era un proyecto que no se hizo en el Louvre, que lo hizo Bernini y que luego vinieron otros dos italianos y lo rehicieron porque Felipe V pues, era un señor francés y quería una cosa a las maneras de Francia y de Italia que estaba de moda. Y después, por ejemplo, en el Palacio de la Magdalena o el de Miramar en San Sebastián, son palacios estilo Tudor británico, porque lo que molaba entonces era el Imperio británico, ¿no? O sea, al final, hasta la cabeza del país tenía anhelos de fuera. Para su casa quería que fuera como a la manera de otros, no a la tuya propia. El Madrid de los Austrias tiene algo de original en ese sentido. Pero vamos, los colegios más elitistas de Madrid, desde el Colegio El Pilar, que parece un colegio británico neogótico también, hasta los colegios de los años 50, tal, que son súper modernos y que parecen californianos. No pasaba tanto en la arquitectura civil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que soy hijo de la escuela pública, mi colegio era un colegio perfectamente identificable en su relación con otros colegios públicos, y tú ibas a otra ciudad, me atrevo a decir casi de cualquier punto de España, y veías un colegio público y era identificable. Con una arquitectura extraordinaria, porque era funcional. Sí, sí. No, yo te estoy hablando casi que de las élites. Claro. O sea, al final yo creo que a las élites de este país les ha apestado a ajo España durante mucho tiempo. He vivido una parte de mi vida en Aravaca, que es un barrio a las afueras de Madrid, en el que hay mucha casa de gente con mucho dinero. Y hay mucha casa de ministros franquistas. Y uno podía esperar que un ministro de la dictadura su casa fuese como con artesonados y ciervos colgando, ¿no? Es una cosa como muy casposa, muy tal. Y no, eran las casas más modernas. Muy racionalistas algunas de ellas. Racionalistas, de los arquitectos más... Bueno, Carvajal hizo varias viviendas allí. Carvajal, su propia casa que salió hace poco en un vídeo de Zetangana. Esas casas que eran como si estuvieras en Beverly Hills, eran los anhelos que tenía esa gente, que salía por la puerta de casa y les apestaba a ajo el país en el que vivían, donde la gente todavía iba en burros y vendían melones en el borde de la carretera, ¿no? Eso significa que no había originalidad, que en algún momento se había perdido. Y a mí lo que me interesa, sobre todo de Madrid, es que ahora empieza a ser una ciudad interesante porque empieza a volver a ser un caldo de cultivo en el que puedan pasar cosas originales. Las dos principales cosas en las que no hemos perdido originalidad en España, que son la cocina y en la música. Somos muy tradicionales en la cocina y en la música, y curiosamente no hay dos Españas en eso. Y todo lo que viene de fuera lo miramos primero con cierta, ¿no? Como con escepticismo, y luego ya lo vamos adaptando. Y Paco de Lucía coge el flamenco y le mete jazz. Langana o Rosalía hacen lo mismo con... Sí, pero el sustrato, la base es tradición. Tú puedes deconstruir la tortilla de patata, pero es tortilla de patata, ¿no? Y al final, para que pueda haber alguien, un genio que deconstruya la tortilla de patata, tiene que haber en todos los bares de España, desde Irún hasta Cádiz, tortilla de patata. Ese tipo de cosas marcan, yo creo, dónde está la originalidad en un país, y es lo que más se celebra de nosotros fuera. Es en lo que no hay dos Españas y en lo que nos celebran fuera. Es que hay vanguardia sustentada en una idea de verdad que es la tradición, ¿no? Es decir, si no vas dando tumbos, que es lo que ha pasado en este país mucho tiempo. Me parece muy interesante el papel de las élites que has mencionado, ¿no? El papel de las élites en la cultura, en la economía, y en la arquitectura, ¿no? Cómo construimos las ciudades, dónde vivo yo. Me voy a parecer al de Miami antes que a donde yo nací o donde yo crecí, ¿no? Claro, porque si la arquitectura es el reflejo de los anhelos de cada generación y lo que ves es que es todo el rato parecerte a lo de fuera... ¿Y los arquitectos de tu generación en dónde están? Fíjate, es interesante. Cuando empecé la carrera en el 2006, justo ese año, se hizo en el MoMA de Nueva York una exposición sobre arquitectura española, que era el primer país en el que se hacía una exposición sobre arquitectura de ese país. Muchos de los arquitectos que estaban ahí expuestos es gente que han sido arquitectos muy importantes en los últimos años, pero es una arquitectura que, vista hoy, lo que te das cuenta
es que de española tiene más que el nombre. No tiene más que el nombre. O sea, centro cultural en, yo qué sé, en Mérida o en una estación de bomberos en no sé dónde. La pones en Varsovia y no habría ningún... Vamos, sería igual. Los referentes de estos arquitectos, en buena medida, también son de fuera, ¿no? Y sin embargo, los arquitectos de una generación anterior, los de los años 50, 60, 70, yo creo que son en los que nos estamos empezando a fijar. Sí. Los de nuestra generación. Los FISA, los Coderc. Los Coderc, los FISAC, ¿no? Fernando Higueras, un poco más tarde, pero al final. Antes hablamos de Carvajal. Carvajal. O sea, es gente que vivían en un país en el que no había muchos recursos, estaba todo por hacer y tenían que tirar de materiales propios, de poco dinero, e hicieron cosas maravillosas. Y a mi generación nos tocó la crisis. Yo cuando terminé la carrera era en plena crisis económica y una cosa que se puede sacar positiva de aquello, yo creo que fue también el hecho de que te obliga a darle al ingenio, ¿no? y a tener que pensar cómo hacer más con menos. Y entonces revisitas lo propio. Y la arquitectura de ahora, en España, empieza a ser una arquitectura que vuelve a dialogar con el lugar, con su tradición, con sus materiales. Entender que eso va a ser mucho más rotundo y que eso va a ser mucho más propio. Algún arquitecto mantuvo eso, por ejemplo, Moneo, pero me parece que es un tipo que a lo largo de su historia, toda su trayectoria ha sido siempre dialogar con el lugar y respetarlo al máximo, ¿no? Entonces la eterna pregunta, ¿no?, de la ortodoxia del arquitecto que dice, no, este es mi edificio, esta es mi visión del edificio y lo coloco aquí independientemente de cuál sea el contexto. Fact de context. Eso es, fact de context. Por ejemplo, Moneo es una persona que a veces sus edificios quedan un poco apocados, que mal decirlo así, pero algunas de sus obras son tanto apocadas en buena medida porque tenía tal respeto por el contexto y tenía tanta erudición que no aceptaba la idea de que podías mejorar lo que ya existía, sino que tenías que respetarlo al máximo, ¿no? Yo creo que se puede mejorar. O sea, a mí, por ejemplo, en San Sebastián hay dos edificios de Moneo que están uno al lado del otro. En uno mantuvo precisamente esa filosofía de que no se vea, que da justo al río Urumea, que tienes enfrente el María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia, y es un edificio que pasa desapercibido, no se ve, y es fantástico. Es un edificio maravilloso, unas viviendas alucinantes. Y a 100 metros, en la esquina, hizo el Cursal, que se quedó muy a gusto, pero, joder, ahí, sin embargo, sí que es de esos proyectos valientes en los que creo que la ciudad mejoró. Yo creo que el tiempo es ese factor que pone las cosas en su sitio, como la buena música, ¿no? Y al final, utilizar materiales que están probados y que son de siempre, pero que siempre nos han funcionado, tiene algo de bueno. Utilizar formas que siempre nos han funcionado, utilizar la sabiduría, sin dejar de actualizarnos, pero utilizar esas tradiciones locales. Creo que la arquitectura y en general en todo me parece que es la manera de encontrar una forma exitosa. O sea, creo que nos explica, ¿no? Y nos ayuda a entendernos también, ¿no? Podemos deconstruir la tortilla de patatas, pero es tortilla de patatas. Le oí hace un tiempo a alguien, la buena arquitectura, una buena casa, buena en el sentido de que tú te identifiques con ella, que no buena por pretenciosa, ni por grande, ni por cara, ¿no? Te ayuda a ser más feliz. Vivir en un sitio bonito, venía a decir, te ayuda a ser más feliz, ¿no? ¿Eso resume la importancia de la arquitectura? Tú, si lo compartes, quiero decir. Lo comparto completamente. Soy un poco esteta también, ¿eh? Pero me parece que vivir en un espacio correcto, bien iluminado, bien pensado, bien amueblado, te ayuda a ser más feliz, por supuesto. O sea, estar rodeado de belleza hace la vida más feliz y también más verdadera, que eso es fundamental. Estamos recuperando la vida en comunidad, el encuentro entre seres humanos, entre personas diferentes. En el fondo estamos intentando preservar y potenciar aquello que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Claro. Aprender de lo que han hecho los demás, tener un voto de confianza sobre lo que han hecho antes los que estaban para ir subiendo escalones. El Pompidou no le interesaba el voto de confianza sobre lo anterior, ¿no? También era la apuesta y era el manifiesto que hacían, y ha sido muy interesante y abrió el posmodernismo en buena medida, y que es un edificio que además particularmente me gusta mucho, pero filosóficamente creo que el tiempo lo está dejando en su lugar.
dentro de 100 años o de 200 o de 300 años se verá y servirá para entender una época, y eso también es importante. De hecho, por ejemplo, del mismo arquitecto, la T4 de Barajas, creo que es un edificio, aunque tenga techos de bambú, que no es una cosa muy madrileña, sin embargo es un edificio mucho más contextualizado con España. Yo creo que es un edificio muy con los colores, la madera, es un edificio más agradable quizás en el trato, y además yo creo que es una bonita entrada a Madrid. Ahí es probablemente porque Roger se asoció con un español, ¿no? Y algo. Puede ser. Pero bueno, también la propia evolución del arquitecto, ¿no? Supongo. ¿Tú has evolucionado en tu visión de la arquitectura y del urbanismo? Supongo que sí, lo que pasa es que yo siempre he trabajado y sigo trabajando en despachos haciendo proyectos que no son míos ni los firmo yo, ¿no? Entonces también de alguna manera he evolucionado en tanto que me he adaptado a lo que pide el cliente, a lo que pide, pues... ¿Qué pide el cliente? Ya sé que la pregunta es muy genérica, demasiado. En general, una de las frustraciones que yo me he dado cuenta de la profesión es que la gente tiene mucho más criterio de su coche y de su televisión que de su casa, en líneas generales. Yo he trabajado y sigo trabajando para un estudio de arquitectura en Alemania, en una ciudad que es Frankfurt, que es una ciudad potente. Aparte era profesor también de proyectos en la universidad allí. Y yo, los primeros edificios que hice en el estudio y que llevaba yo el proyecto, que eran unos chalecitos adosados, una cajitas pequeñas, sin nada, jardín casi sin separación, sin piscina, ni siquiera plaza de aparcamiento. Estaban $500.000 euros y yo pensaba, ¿dónde está el $500.000 euros aquí, ¿no? O sea, al final yo lo que me he dado cuenta es que en líneas generales vendemos, o nuestros clientes lo que piden, y eso pasa en general muchas veces en la arquitectura, que la oferta controla la demanda y los clientes venden un Volkswagen Polo a precio de Maserati o de Mercedes y la gente los compra. Digamos que sería la frustración así más grande que he encontrado dentro de la arquitectura, sí. Jo, muchísimas gracias por esta conversación y a ti. Por supuesto por tu libro, pero gracias por esa visión, porque a veces hace falta también que la arquitectura entre en nuestras vidas, hacerla didáctica, y yo creo que tu libro, el urbanismo, la arquitectura, pero singularmente el urbanismo, su impacto en nuestras vidas, lo refleja. Y esa búsqueda de la tradición, o de recuperar lo bueno que tenemos, ¿no? de construir en base a lo que hemos sido, me parece muy interesante. O sea que gracias, tío. De verdad que ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias.